Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para iniciar el desarrollo en los países pobres, aumente la producción agrícola mediante la promoción de la agricultura doméstica. Durante mucho tiempo, Asia estuvo a la zaga de los avances tecnológicos de Occidente. Pero luego Japón, Corea del Sur, Taiwán y, más recientemente, China, empezaron a ponerse al día y ahora se han transformado en potencias económicas. ¿Cómo lo hicieron? Los estados asiáticos exitosos promovieron la agricultura doméstica a pequeña escala en lugar de pasar prematuramente a la agricultura a gran escala. La agricultura doméstica maximiza la producción al utilizar eficazmente la fuerza laboral disponible, mientras que la agricultura a gran escala genera pocos empleos y una producción agrícola baja. Esto puede parecer contradictorio al principio, ya que las grandes explotaciones parecen ser el método más eficiente de producción agrícola. Sin embargo, a diferencia del sector manufacturero, el aumento de la escala en la agricultura no genera una mayor producción, ni una mejor calidad. Solo los fertilizantes y el trabajo intensivo pueden mejorar los rendimientos y la calidad. Además, la mecanización que acompaña a la agricultura a gran escala puede ser perjudicial en los países pobres porque reduce la cantidad de empleos agrícolas disponibles y el rendimiento que puede producir cada planta. La mecanización solo tiene sentido si la mano de obra es escasa, lo que no suele ser el caso en los países pobres. De hecho, las técnicas que requieren mucha mano de obra humana son cruciales para obtener los mayores rendimientos posibles. Por ejemplo, las verduras tolerantes a la sombra, como el apio, se pueden cultivar a la sombra de las plantas más altas, lo que permite que crezcan más en la misma área, pero esto requiere plantarlas y cosecharlas a mano. Estas técnicas generan productos agrícolas que eclipsan a los de las máquinas y la agricultura a gran escala. La promoción de la agricultura doméstica también tiene otros efectos positivos, crea empleos en los países en desarrollo. Como los sectores de la industria y los servicios no son fuertes en los países pobres, la fuerza laboral no tiene otra alternativa de empleo que la agricultura. Por eso tiene sentido tener un sector agrícola compuesto por granjas familiares que ofrezcan muchos puestos de trabajo hasta que aparezcan mejores alternativas de empleo. Una reforma agraria bien ejecutada y de gran alcance es clave para promover la agricultura familiar. Entonces, ¿cómo se promueve exactamente la agricultura doméstica? Primero hay que resolver el problema de la tierra, quién la posee y quién la necesita. La solución es la reforma agraria, la redistribución de la tierra entre la gente. Veamos algunos países en los que la reforma agraria ayudó a desarrollar con éxito sus economías. Tomemos como ejemplo a Japón, donde, después de la Segunda Guerra Mundial, la regulación respaldada por Estados Unidos tuvo dificultades para obtener el apoyo popular, en parte debido a la impopularidad de las propias fuerzas estadounidenses. Wolf Ladejinsky, un asesor agrícola, tenía la respuesta, como testigo de la Revolución Rusa, entendió que la reforma agraria era crucial para conseguir el apoyo de la clase obrera. Y sus aportaciones condujeron a una legislación sorprendentemente radical. En su centro había un límite máximo de 3 hectáreas para las granjas. Esto significaba que los terratenientes adinerados tenían que entregar su exceso de tierra, que luego se redistribuía entre los agricultores más pobres. Como resultado, a principios de la década de 1950, la producción y el consumo rurales habían crecido por encima de los niveles anteriores a la guerra, y la desigualdad económica se había reducido considerablemente. Otro ejemplo de reforma agraria exitosa ocurrió en Taiwán después de la Guerra Civil China, cuando el derrotado gobierno del Kuomintang se vio obligado a huir al estado insular. En 1953, asesorados por los responsables políticos estadounidenses, decidieron buscar más apoyo popular mediante la implementación de la reforma agraria. Los resultados fueron asombrosos. Al redistribuir tierras por un valor equivalente al 13% del PIB del país, la cantidad de agricultores que poseían sus propias tierras pasó del 30% en 1945 al 64% en 1960. Al mismo tiempo, el coeficiente de Gini, la medida estándar de la desigualdad,
donde 0 representa la igualdad perfecta y 1 la desigualdad perfecta, mejoró de 0,56 a principios de la década de 1950 a 0,33 a mediados de la década de 1960. Tras estas reformas agrarias, la producción bruta de alimentos aumentó a la mitad en Japón y 3/4 partes en Taiwán, lo que creó una base económica estable para un mayor crecimiento. Las políticas proteccionistas son necesarias para hacer la transición a una economía manufacturera. Puede que estés pensando, las economías modernas exitosas no pueden basarse únicamente en la agricultura, ¿verdad? Cierto. Sin embargo, la política agrícola es el punto de partida del desarrollo. Una vez que se creen las bases de un sector agrícola fuerte, la economía puede cambiar hacia más industrias de valor agregado. De hecho, el siguiente paso lógico para desarrollar una economía es impulsar la industria manufacturera. ¿Por qué? Hay dos razones por las que promover industrias manufactureras como el acero, los automóviles y los textiles es la mejor política para generar crecimiento. Al fin y al cabo, es mucho más eficaz que tratar de mejorar el sector de servicios. En primer lugar, la fabricación no necesita una fuerza laboral altamente capacitada porque depende en gran medida de máquinas que se pueden utilizar con una formación mínima. En segundo lugar, los productos manufacturados se comercializan más fácilmente en el mercado mundial que los servicios, que a menudo requieren la libre circulación de la mano de obra. Dicho esto, la industria manufacturera no puede crecer sin ayuda. De hecho, es necesario proteger una industria manufacturera local antes de que pueda ser competitiva. En los países desarrollados, muchas personas creen que lo único que se necesita para generar riqueza es la competencia, que se promueve, por ejemplo, a través del libre comercio. Sin embargo, aparte de los centros financieros extraterritoriales como Hong Kong o Singapur, ningún país se ha convertido en un contendiente mundial únicamente por el libre comercio. De hecho, muchos gigantes económicos como Alemania, los Estados Unidos y el Reino Unido utilizaron políticas proteccionistas, es decir, políticas que protegen a una industria contra la competencia al limitar las importaciones, para fomentar sus industrias iniciales hasta que fueran lo suficientemente fuertes como para hacer frente a la competencia mundial. Lo hicieron por una buena razón. Cuando las industrias están protegidas de la competencia global, las empresas pueden imitar y mejorar las tecnologías extranjeras hasta que puedan producir productos competitivos por sí mismas. Esto es válido para los países en desarrollo hoy en día, y si bien el libre comercio debería ser el objetivo final de un país, solo es factible una vez que se haya desarrollado su industria manufacturera. Los gobiernos deben invertir en el desarrollo tecnológico y apoyar a los emprendedores. Está claro que una economía desarrollada no surge de la noche a la mañana. Se necesitan décadas, si no siglos, de planificación y acción cuidadosas. Entonces, ¿dónde comienza el viaje? Primero, el gobierno debe invertir activamente en el sector manufacturero. Por ejemplo, la industrialización de Japón comenzó en 1870, cuando el gobierno creó una serie de fábricas piloto en industrias manufactureras básicas, como la enrolladora de seda, la minería y el cemento. Se importaron tanto maquinaria como trabajadores profesionales para que las empresas estuvieran a la altura de los estándares internacionales. Sus primeros productos fueron en su mayoría imitaciones pobres, inferiores a los productos occidentales. Sin embargo, satisfacían las necesidades de la economía local y, tras venderse a empresarios privados en la década de 1880, la mayoría de las empresas piloto empezaron a generar beneficios. El segundo paso es cuando la industria manufacturera comience a valerse por sí sola, momento en el que el gobierno tendrá que utilizar la legislación para apoyar a los emprendedores. Por ejemplo, podría ser necesario aumentar los derechos de importación sobre ciertos productos para garantizar que una industria reciba el suministro necesario de materias primas, incluso si eso perjudica a las economías locales al exponerlas a la competencia extranjera. En Japón, este paso se dio cuando el empresario Shibusawa abrió una gigantesca fábrica de algodón a vapor en 1882. Fue la mayor inversión jamás realizada en la industria algodonera japonesa, y marcó la llegada de las economías de escala a Japón.
El gobierno apoyó a Shibusawa levantando los derechos de importación sobre el algodón crudo, sacrificando así los intereses de los productores locales de algodón, que estaban entonces a merced de la competencia mundial. Sin embargo, esta decisión impulsó la economía japonesa en general. La fábrica de Shibusawa puso fin por sí sola al crónico déficit comercial de Japón y, en 1914, los textiles de algodón representaban el 60% de todas las exportaciones japonesas. En un abrir y cerrar de ojos, conocerá el tercer factor de una política de industrialización exitosa, la disciplina exportadora. La industrialización exitosa requiere un sistema que obligue a las empresas a exportar y fomente la competencia. Hemos visto lo importante que es proteger a las nuevas empresas locales de la competencia internacional. Sin embargo, las empresas eventualmente tienen que alcanzar una etapa de madurez en la que puedan sobrevivir por sí mismas. Este proceso lleva mucho tiempo, y los gobiernos exitosos tienen que seguir estimulando el desarrollo de las empresas a través de dos medidas clave: promover las exportaciones y fomentar la competencia nacional. Por ejemplo, países como Taiwán y Japón promovieron las exportaciones subvencionando a las empresas que más exportaban. Sin embargo, Corea del Sur llevó las cosas un paso más allá. Daba a las empresas acceso al crédito bancario en función de la cantidad que exportaban. Las empresas que no exportaron lo suficiente perdieron todo el apoyo estatal. Por lo tanto, se vieron obligados a fusionarse con sus pares más exitosos o a cerrar por completo. Corea del Sur también sabía que necesitaba competencia nacional para preparar a sus empresas para el mercado mundial. Cuando comenzó su industria automovilística en 1973, Corea del Sur garantizó una fuerte competencia al crear 3 empresas privadas para competir en un mercado nacional de solo 30.000 automóviles al año. Otros gobiernos asiáticos que ignoraron la importancia de la competencia lo hicieron por su cuenta y riesgo. Tomemos el ejemplo de Malasia, que permitió que un monopolio estatal abasteciera a su mercado interno, mucho más grande, de 90.000 automóviles al año. Al principio, las cosas parecían estar bien, pero la brecha entre las naciones competitivas y las no competitivas finalmente se hizo evidente. Durante los años 80 y 90, Asia experimentó sus años de auge de alto crecimiento. Esto ocultaba la falta de una industria competitiva en algunos países. Sin embargo, cuando una crisis financiera sacudió al mundo asiático en 1997, los países del norte, que habían impulsado las exportaciones y la competencia, se recuperaron mucho más rápido que los países del sur, como Malasia y Tailandia. A pesar de tener niveles de PIB similares al final de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día Corea y Taiwán tienen un PIB per cápita 4 veces mayor que el de Tailandia e Indonesia. La desregulación financiera prematura puede ahogar el desarrollo. A menudo escuchamos a los economistas abogar por la desregulación financiera, pero, ¿es siempre esta la mejor política? Si la desregulación es prematura, en realidad puede socavar la capacidad del gobierno para desarrollar una industria tecnológica competitiva. Consideremos el caso de Malasia, que desreguló su bolsa de valores en 1989. Como resultado, el dinero crucial para el desarrollo de la economía se desvió hacia la especulación. Los bancos se apresuraron a prestar dinero a los especuladores con altos ingresos, dejando poco dinero para las empresas que solicitaban préstamos. De hecho, un estudio realizado en la década de 1990 por el Banco Central reveló que las empresas malasias solo podían obtener de los bancos una fracción muy pequeña de la financiación que necesitaban. Debido al insuficiente apoyo del sector financiero, el desarrollo tecnológico y una industria manufacturera de talla mundial se hicieron casi imposibles. Otros países fueron más prudentes y regularon su sector financiero para destinar el dinero a las causas correctas. En Japón, Corea y Taiwán, el Estado mantuvo el control sobre el sistema financiero durante las fases cruciales del desarrollo y limitó la especulación financiera. Los bancos recibieron incentivos para invertir de acuerdo con los intereses del gobierno, y los bancos centrales concedieron préstamos con descuento a los bancos para facilitar las exportaciones o actualizar la tecnología.
A pesar de que los sistemas financieros seguían siendo bastante derrochadores e ineficientes, estos incentivos fueron suficientes para garantizar la financiación de los proyectos más importantes. En determinadas circunstancias, la desregulación financiera temprana puede incluso funcionar para los próximos estados. Singapur y Hong Kong son dos de esas excepciones. Su ubicación los convierte en centros de transporte perfectos y, debido a su población pequeña y concentrada, no requieren muchos trabajos que solo podrían proporcionarse en la industria manufacturera o la agricultura. En cambio, podrían concentrarse en desarrollar los servicios financieros y el comercio desde el principio. La eliminación de una política comunista defectuosa puso en marcha el desarrollo económico de China. Usemos lo que hemos aprendido y analicemos el desarrollo de China. Durante mucho tiempo, la economía de China se estancó debido a dos errores de la política comunista. En primer lugar, los comunistas creían que la agricultura solo era eficiente a gran escala. Sin embargo, el proceso de colectivización provocó una hambruna generalizada, y 30 millones de personas murieron de hambre. En segundo lugar, querían ser autosuficientes, pero no entendían que el comercio era necesario para desarrollar su industria manufacturera. Al limitar el comercio internacional, China quedó aislada de la tecnología extranjera que necesitaba para desarrollar sus industrias. Todo esto cambió cuando el líder chino Deng Xiaoping impulsó el progreso de China con 3 estrategias de desarrollo que otros estados del noreste de Asia ya habían utilizado. Primero, dio a los campesinos más autonomía al restablecer la agricultura familiar. Bajo Mao, los agricultores recibían una compensación por cumplir con una cuota de productos producidos, pero no había ninguna recompensa por superar esta cuota. Sin embargo, Xiaoping implementó el sistema de responsabilidad familiar. En este sistema, se redujeron las cuotas y se permitió a los agricultores vender su exceso de producción en un mercado no regulado. Este nuevo sistema llevó a un enorme aumento de la producción agrícola. Hoy en día, los rendimientos del arroz chino se encuentran entre los más altos del mundo. En segundo lugar, ayudó a desarrollar productos competitivos al abrir China al comercio y la tecnología internacionales. Comenzó en 1980, cuando China llegó a un acuerdo con la compañía eléctrica Westinghouse, que permitió a la empresa compartir la tecnología necesaria para empezar a producir turbinas básicas en China. Hoy en día, los 3 mayores productores de turbinas térmicas del mundo son empresas chinas. Finalmente, tomó el control de las instituciones financieras e invirtió en el desarrollo. Hoy en día, casi todos los activos bancarios de China son propiedad de bancos gestionados por el Estado. Y los 3 bancos de políticas establecidos en 1994, el Banco de Exportación e Importación de China, el Banco de Desarrollo Agrícola de China y el Banco de Desarrollo de China, siguen siendo las principales fuerzas que impulsan políticas de desarrollo, como la disciplina exportadora y la producción agrícola, a través de sus inversiones. China ha hecho grandes progresos, pero aún enfrenta muchos problemas. ¿El cambio económico de China significa que está a punto de convertirse en un país industrial rico? No del todo. Aún quedan grandes problemas por resolver en China. Por un lado, depende demasiado de las empresas controladas por el Estado. Las empresas estatales han demostrado que pueden prosperar en industrias en las que la tecnología, como las turbinas térmicas, evoluciona de manera predecible. Sin embargo, los mercados de consumo modernos necesitan un mayor nivel de flexibilidad. Por ejemplo, el Estado administra muchas grandes empresas automotrices. Sin embargo, en lugar de desarrollar sus propios automóviles, confían en empresas mixtas extranjeras para obtener los nuevos diseños y tecnologías que los consumidores desean. Y dado que las empresas estatales inundan el mercado con automóviles desarrollados por empresas extranjeras, los fabricantes de automóviles privados de China, como Geely y Chery, se esfuerzan por desarrollar sus propios productos populares. Antes de que el país pueda prosperar realmente, debe empezar a apoyar y proteger a sus propias empresas. Otro gran problema es la alta brecha de ingresos entre las áreas rurales y urbanas.
En promedio, el ingreso urbano en China es 3 veces mayor que el ingreso rural, mientras que en el noreste de Asia los dos son aproximadamente iguales. El gobierno ya ha implementado algunas políticas para abordar el problema. En 2006, se prohibió a los gobiernos locales recaudar impuestos a los agricultores, y se aumentaron los subsidios a los agricultores. Además, un programa de estímulo invirtió mucho en infraestructura de transporte, médica, educativa y agrícola en las zonas rurales. Estos parecen pasos en la dirección correcta, pero la brecha de ingresos no ha disminuido desde que se implementaron las políticas. Una de las razones podría ser que los campesinos no son dueños de sus tierras en China, lo que los hace reacios a invertir y desarrollar sus granjas, y sus ingresos no mejoran. Tampoco pueden vender sus tierras para obtener ganancias. Lo que es peor, el gobierno siempre puede rescindir el contrato del agricultor y recuperar la posesión de sus tierras si lo considera necesario, dejando al agricultor drogado y sin dinero. Si China realmente quiere reducir la brecha de ingresos, tendrá que llevar la reforma agraria al siguiente nivel y permitir que los agricultores posean tierras, siguiendo los pasos de Japón y Taiwán.